Doctor, a propósito de la reforma a la justicia, hay un tema, yo sé que también nos siguen procuradores, pero en el día 27 de febrero de 2012, en una columna suya en El Espectador, usted, la columna se titulaba Sobra la Procuraduría. Usted se refirió a este tema y a veces nosotros desde Azonal hemos dicho que una de las posibilidades que tiene la justicia de tener músculo, de tener mayor infraestructura, es que la Procuraduría, los cargos de Procuraduría pasen a ser magistrados y jueces para poder responderle a esa demanda de justicia. En esa columna se decía, entre otras cosas, que la intervención de la Procuraduría en los procesos judiciales ha sido criticada por muchos analistas como irrelevante, pues duplica las labores de los otros sujetos procesales. Es bueno que el auditorio posteriormente lea la columna. ¿Todavía está vigente ese pensamiento, doctor Uprimi? ¿Qué nos dice de eso? Muchas gracias, Freddy. Sí, yo sigo pensando que en Colombia la Procuraduría General de la Nación es una institución redundante que se mantuvo en la Constitución del 91 por inercia y por el prestigio que había adquirido durante la Constitución del 86 como la gran institución de contrapeso al poder presidencial. Explico esa idea. Antes de la Procuraduría General de la Nación es una institución única, la que existe en Colombia. Lo único más o menos parecido, y es un mal ejemplo, es lo que llaman en la República de Venezuela la Contraloría General, que es distinta a nuestra Contraloría General y que se parece mucho a nuestra Procuraduría y que ha cometido enormes abusos en ese país. Durante la vigencia de la Constitución del 86, la Procuraduría fue durante un tiempo una especie de abogado del gobierno. Era como el abogado del gobierno, era como la instancia que bajo orientación general del gobierno, así decía la Constitución del 86, la Procuraduría se desarrolla bajo la suprema dirección del gobierno, intervenía en procesos planteando la posición del gobierno, y por eso, por ejemplo, intervenía en asuntos de control de constitucionalidad, y como en esa época no había fiscalía y teníamos un sistema inquisitivo con jueces instructores, entonces la Procuraduría también hacía una labor de apoyo a la investigación criminal, y a partir de eso se fue desarrollando la idea de que como era el abogado del presidente, el abogado del presidente también tenía una capacidad de ser una especie de oficina de asuntos internos en el Ejecutivo, y tendría un poder de vigilancia disciplinaria sobre los miembros de la rama ejecutiva del poder público. Y luego en una reforma que creo que es del 45, ahí no estoy tan seguro y no alcancé a revisar, esa Procuraduría, que era un agente del presidente, adquiere una independencia relativa en la medida en que su nombramiento ya no va a ser de libre discreción del gobierno, sino que sería nombrada por una terna presidencial y decidida por el Congreso. Y entonces ahí adquiere una cierta autonomía, y en la práctica fue adquiriendo una autonomía, sobre todo porque algunos procuradores ejercieron su labor de manera muy digna y muy encomiable, y entonces se fue convirtiendo en un órgano de contrapeso a los excesos del Ejecutivo o a los excesos de agentes gubernamentales. Y eso permitía que interviniera en procesos con sus procuradores judiciales, planteando una posición en nombre de la sociedad distinta a veces a la del gobierno, o que ejerciera funciones disciplinarias cuando no había fiscalía y era el único órgano con músculo institucional suficiente, por ejemplo, para investigar gravísimas violaciones de derechos humanos. Entonces eso permitió que, por ejemplo, con la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría o con la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos o para las Fuerzas Militares, se lograra avanzar en el esclarecimiento de violaciones gravísimas a los derechos humanos, cuando todos esos delitos antes o eran conocidos totalmente por la justicia penal militar, o los jueces instructores del sistema inquisitivo anterior eran demasiado débiles investigativamente para lograr esclarecerlos. La Procuraduría tenía ese músculo. Entonces adquirió un gran prestigio, era como el órgano
defensor de los derechos humanos en Colombia, y por eso cuando se transitó a la Constitución del 91 no se pensó qué hacer con la Procuraduría, sino todo el mundo dijo, no, hay que mantenerla, ese es uno de nuestros grandes activos institucionales, hay que incluso fortalecerla, y se la fortaleció. Por ejemplo, se le dieron funciones preventivas que no tenía anteriormente, se le dio una función más clara, que no estaba tan clara anteriormente, de promoción de los derechos humanos, se le dio la facultad de vigilancia disciplinaria incluso sobre funcionarios electos popularmente, que llevó recientemente a todo el debate del caso Petro, de destitución por parte del procurador Ordóñez de un funcionario electo popularmente, y otros centenares en los que ha ocurrido eso. Y entonces eso fue lo que ocurrió. Pero cuando uno mira hoy las funciones de la Procuraduría, uno ve que duplica innecesariamente en todos sus componentes funciones de otros órganos de Estado. Veámoslas. ¿Cuáles son las tres grandes funciones de la Procuraduría? Primero, promoción de derechos humanos y funciones preventivas en derechos humanos. Bueno, para eso está la Defensoría del Pueblo, que es lo que llama uno en derechos humanos una institución nacional de derechos humanos, lo que se llamaba antes el ombudsman en el sistema sueco, que es el que tiene esa función de promover los derechos humanos, de hacer de pronto ayudarle a la gente a presentar quejas en derechos humanos, salir públicamente cuando hay violaciones de derechos humanos a plantear una visión desde la sociedad, más que desde el Estado. Entonces es como ese personaje que debería tener una enorme autoridad moral y cumplir esa función. Entonces el procurador duplica la función del defensor del pueblo, con lo cual, como el defensor del pueblo se supone que está un poquito subordinado al procurador, uno ve dos órganos que hacen la misma tarea. Luego uno dice vigilancia disciplinaria. Entonces uno dice, pues, ¿y para qué están los organismos de control interno, las oficinas de asuntos internos de las distintas instituciones del Estado? Entonces uno dice, eso lo deberían hacer las distintas instituciones del Estado. Pero dicen, no, pero si la cosa es muy grave, se necesitan a alguien de afuera. Hombre, si la cosa es muy grave, eso es un delito. Si un problema disciplinario realmente grave, es un delito, y para eso está la Fiscalía. Entonces uno dice, no, pero para los altos cargos, no, pues para el alto cargo, si no es muy grave, es responsabilidad política, es decir, que se le exija responsabilidad política, como hoy con el ministro de Defensa por los abusos policiales. No es que se lo investigue disciplinariamente por esos abusos, es más importante que uno le exija la responsabilidad política de que no controló esos abusos policiales y por consiguiente renuncie. Es decir, es un tema de responsabilidad política. Y luego están las intervenciones en los procesos. Entonces, las intervenciones en los procesos tenían sentido cuando no había fiscalía. Entonces, cuando no había fiscalía, no había a veces quien sostuviera la acusación penal con fuerza en el proceso penal, porque los jueces instructores eran más débiles institucionalmente, y entonces se decía, tiene que haber alguien que intervenga. Pero hoy con una fiscalía, pues el árbitro del proceso es el juez, él es el que debe garantizar las garantías penales, y luego está la fiscalía, que sostiene la acción penal, y la defensa, que hace ahí la procuraduría. A veces hacen muy buen trabajo. Yo tengo enorme aprecio por muchos procuradores judiciales que hacen muy buen trabajo, pero es un trabajo que para los recursos del Estado duplica innecesariamente las labores de otros jueces, de otros actores procesales, por más concienzudamente que quieran hacer estos trabajos los procuradores judiciales. Y repito, les tengo mucho respeto, sobre todo ahora que son electos por concurso, con lo cual mejoró muchísima la situación, porque, paréntesis, antes los procuradores judiciales, como ustedes saben, como era un agente del procurador, se suponía que era un funcionario de confianza, y más o menos el procurador tenía la bolsa de empleos más grande del país, que era 800 procuradores judiciales que él nombraba y removía a dedo. Hoy es mucho mejor gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, porque son funcionarios electos por carrera, pero yo creo que cumplirían, y en eso estaría de acuerdo, una mucho mejor función en el Poder Judicial. Entonces, por eso yo soy partidario o de suprimir la Procuraduría, o como eso es muy difícil políticamente, al menos de adelgazarla enormemente. Es decir, que los procuradores judiciales fueran mínimos, digamos, un equipo de 15 que acompaña al procurador en aquellos casos estratégicos en que el procurador quiere intervenir, y un adelgazamiento de las funciones disciplinarias y preventivas,
si es que se la va a conservar, y que esos cargos pasaran a fortalecer el sistema judicial, aprovechando que ya son funcionarios los procuradores judiciales electos por concurso, y que por consiguiente no habría casi sino que trasladarlos al cargo equivalente, porque además hay la equivalencia al cargo equivalente en la rama judicial. Entonces sí creo que es una función innecesaria, y que a veces genera mucho ruido. No solo innecesaria, sino a veces genera mucho ruido, como cuando hay una misma conducta que se investiga disciplinariamente y se investiga penalmente, y hay decisiones encontradas, y eso genera un ruido social muy grande. Al fin, esta persona sí cometió esa conducta indebida o no. No, es que en la fiscalía no se pudo probar y en la procuraduría lo sancionaron, y queda como toda esa enorme ambigüedad. Doctor